Hola, ¿cómo les va? El Señor los bendiga una vez más, un domingo más, delante de la presencia de Dios. De esta forma, la iglesia en casa. Es un placer volver a entrar a sus hogares, a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y le doy gracias al Señor por permitirnos seguir predicando su palabra a través de los medios y sin pensar en las limitaciones de la palabra en este tiempo, a dónde llega, a dónde va, hacia dónde está corriendo la palabra de Dios a través de estos medios. Yo pienso que es la voluntad de Dios siempre que esta pandemia hubiera ocurrido, porque la verdad que estamos predicando a donde ni siquiera hubiéramos pensado que llegaba esta palabra de Dios a través nuestro. Así que le doy gracias a Dios por esto, ¿no? Y gracias a Dios por estar ahí, por dejarme entrar en sus hogares. Así que bueno, quiero orar para comenzar en esta mañana dándole gracias a Dios por su vida, por todos mis compañeros, combatientes, por los hermanos, muchísimos hermanos que hay por la Argentina escuchando esta palabra de Dios, y también a la iglesia en San Fernando, mis hermanos queridos, los extraño. Y bueno, ya llegará el momento, si Dios lo decide de esa forma, que podamos encontrarnos. Así que oro todos los días para que podamos encontrarnos pronto. Voy a orar para que esta mañana esta palabra llegue al corazón de todos ustedes. Acompáñenme en oración, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Bendito Dios del cielo, te doy gracias en esta mañana porque estamos reunidos, Señor, no estamos separados, estamos juntos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, aunque no compartamos el lugar, Señor. Tu presencia nos une, Señor. Y te doy gracias por esta mañana porque necesito que me asistas, Señor, pedirte que me asistas en predicar tu palabra, a llevarla a los corazones que están necesitados, que tienen sed de ti, Señor. Y te doy gracias que lo puedo hacer, me has utilizado en esta mañana para llevar tu palabra. Yo te ruego que me asistas, Espíritu Santo de Dios, para que pueda ser una palabra de aliento, de exhortación, de ánimo, de gozo, de alegría. Necesito, Señor, de todo corazón, honrar tu palabra, por eso invoco tu Espíritu Santo sobre mi vida y la sangre del Cordero, ayudándome, Señor, a despojarme de todo conocimiento humano, Señor, para que el fluir de tu palabra sea únicamente lo que en esta mañana pueda llegar a los oídos y al corazón de mis hermanos, de mis amigos, Señor, y clamo, Señor, porque la sangre del Cordero también cubra sus mentes y sus corazones y haga un efecto sobrenatural en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero hablarles del alfarero y del barro, de Jesucristo y nosotros, vasijas en manos del alfarero. El profeta Jeremías recibe de parte de Dios palabra en el capítulo 18. El profeta Jeremías, en el versículo 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué lindo texto, qué linda la forma que Dios se comunica con el profeta para que se comunique con su pueblo, para que le diga. La vasija en el término hebreo quiere decir un recipiente chico o grande, con o sin asa para tomarlo. Un recipiente. Son 15 las veces que la traducción de la Reina Valera, la Biblia, traducida de Reina Valera,
figura la palabra alfarero 15 veces. Es muy común que en los relatos bíblicos, cuando se nombra el alfarero, también se hace mención al pueblo de Dios. Se hace mención al pueblo de Dios y trae una enseñanza para llamarle la atención a sus elegidos, o sea, a su pueblo, ¿no? Y trae este llamado de atención, tal vez, ¿no? Y en estos 6 versículos que hemos leído, lo deja muy claro, ¿no? Toma, por ejemplo, el trabajo del alfarero sentado en la rueda, amasando el barro, tratando de formar una vasija, y la vasija en algún momento, por algún movimiento raro, porque el barro no resistió, se desarmó y se desmoldó del plato y se desarmó y se rompió, y el alfarero volvió a mojar el barro y intentó otra vez armar una vasija nueva. Hay varias clases de vasijas que figuran en la Biblia, ¿no? Y la primera son vasos de honra, que son los que sirven para dar a otros, traducidos a nosotros en primera persona o en tercera persona o como lo quieras. Vasos de honra, que son los que sirven para dar a otro. En la cultura de Oriente se usaba antes, en el tiempo de Jesús, y posiblemente ahora, pero debe ser más sofisticado, que a la entrada de la casa existiera una vasija con agua fresca y un vaso más pequeño para que el que venía a visitar, el visitante, se refresque, sacie su sed del camino. Eran los vasos de honra para honrar la visita. Antes de entrar a la casa, ese visitante no necesitaba pedir agua en la casa, tenía para servirse a la entrada. En tiempo de los levitas se tomaban esas vasijas para limpiar el último día de la fiesta, ¿no es cierto? El vaso de honra son aquellos hombres y mujeres, para hacerlo más claro, que están llenos todos los días del Espíritu Santo y que sirven a Dios continuamente y son llenos con el Espíritu Santo todos los días. Y cuando las demás personas tienen contacto con ellos, estos que están llenos del Espíritu Santo siempre les alcanzan una diferencia notoria porque les llevan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de fe. El vaso junto con la vasija llena de agua fresca para saciar la sed. Qué lindo, un vaso de honra. ¿Es usted? Bueno. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 38 dice, en el último gran día de la fiesta, es lo que le nombraba, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Llenarte con esa agua que refresca, pero no para vos, sino para darle a otro. Juan, capítulo 4, versículo 3 y 14, dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa llenura de frescura que trae el agua, que trae Dios a nuestra vida, salta, sale, se mueve a los oídos de otro para salvación, para vida eterna. Es lindo saber eso. Hay otra clase de vasos, que son los vasos de misericordia, las vasijas de misericordia, que están en esos lugares difíciles para que otros puedan beber el agua. ¿Alguna vez se ha imaginado que en algún lugar le tocó ir a predicar en algún lugar diferente? Quiso dar testimonio en algún lugar difícil. En Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24, Pablo le escribe esto a la iglesia en Roma. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado
esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Mira Pablo cómo se sentía, a nosotros, a los gentiles. Y tenía él la posibilidad de decir, yo soy judío y también romano. ¿No es cierto? Dios a veces nos llama por nuestro nombre. ¿Te llamó el Señor por tu nombre? ¿Te está llamando el Señor por tu nombre? Claro que sí. Estos vasos están llenos a las orillas de los caminos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué lindo sería hacer este vaso a la orilla del camino para saciar la sed del que viene caminando y viene agotado, cansado, viene trajinado, como se dice, ¿no? del camino? Dios nos ha llamado para este tipo de cosas también, para hacer este tipo de vasos también, vasos de misericordia. Estos vasos están llenos a la orilla del camino del que viene cansado en el camino, como dice la canción, ¿no? Para las personas sedientos que pasan por ahí, por tu lado, por al lado tuyo, para que ellos también puedan beber. Son personas que viven tal vez en sitios difíciles de vivir, pero Dios los tiene ahí con un propósito. Estás en San Fernando, estás en donde estés, con un propósito y es el de darle de beber a esas almas que en el camino de su vida han recogido sed y nunca han tomado agua. Y qué privilegio saber que estás en ese lugar para cumplir el propósito de Dios. Están puestos ahí a la orilla, estás puesto, para que tengas misericordia de los que están en peligro, en rechazo, en tantas cosas negativas que vemos y hoy estamos viviendo lamentablemente en nuestra sociedad. Pero le van a dar agua estas personas que somos nosotros, muchas veces los vasos de misericordia, al sediento, sea quien sea, porque somos y debemos y tenemos la necesidad de ser vasos de misericordia. Dios te pone en ese lugar para traer consuelo a las personas, traer fuerzas. Y si te hizo pasar por un montón de situaciones en el camino tuyo que tuviste sed y alguien te llevó el vaso de agua, alguien puso esa vasija, alguien es la vasija que trajo agua a tu corazón, a tu vida, para restaurarlo, para sanarlo, para limpiarlo. Es la palabra de Dios, obviamente. Estás para eso. El propósito por el cual Dios te llamó y estás en ese lugar es para dar agua al que tiene sed. Y consolarás a otro, le darás agua y serán refrescados en su interior para que ellos sigan adelante, sigan peleando la buena batalla de la fe. Tienes que soportar el conflicto y las amenazas y el dolor, y él aprenderá exactamente lo mismo, a ser un vaso de misericordia. Linda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos trae ese aliento que supera todo entendimiento, porque alcanza paz, ¿no? El tercero es el vaso escogido. Es el que el alfarero pone en el horno y sale diferente, ¿viste? En Hechos 9, 15 y 16 dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea necesario padecer por mí. Estamos hablando de Pablo, ¿no? El alfarero en su trabajo diario hace unas cuantas vasijas y luego las pone a secar al sol y luego las pone en el horno de fuego. Y este horno de fuego va a dar la buena noticia al alfarero que se cocinaron todas bien o que hay alguna mala, pero también puede haber alguna que sea buena y es especial, salió perfecto, con unos colores diferentes, salió digna de honra. Y es un vaso escogido por el alfarero. Y el alfarero lo agarra, lo esconde en un lugar, lo saca del resto, lo pone en una pieza oscura, porque él sabe que alguien algún día le va a venir a pedir por un algo especial, para una tarea especial, para hacer algo especial.
Y entonces saca al alfarero, va a su cuarto oscuro donde la guardó durante algún tiempo y la da vuelta y le muestra: esta está firmada por mí porque esta es mi preferida, esta es la que yo elegí para esta tarea. Y entonces se la da para que sea usada para una tarea especial, ¿no es cierto? Los judíos usaban mucho el vaso escogido, ellos elegían mucho, escogían mucho, pero Dios no escogió desde lo mejor, sino que a nosotros nos escogió desde lo que no tenía valor, pero sí nos puso un sello. El alfarero escondió tal vez tu vida durante un tiempo y ahora, en este tiempo, está sacándolo a través de las redes y sacándolo a través de un montón de beneficios que hoy tenemos para predicar la palabra, porque la palabra no dejó de predicar si nunca vuelve vacía. Está el Señor hoy motivándote a que lo hagas, a que hagas que este vaso escogido se llene de lo mejor para dar lo mejor. Y yo creo que estos son los hombres y mujeres que tienen ganas de que lo envíen, de que los animen a hacer, porque nadie los ha llamado, nadie los ha reconocido, pero están en el corazón de Dios. Por ahora están en lo oculto, todavía no salieron, pero Dios los quiere sacar y estamos en el tiempo. Han comido del rollo de la palabra, han escudriñado la palabra, son los que pacientemente han esperado el tiempo de Dios. Son vasijas que confían en el alfarero y que el día llegó. Que el día llegó para mostrarse. Y eso es maravilloso. Otros vasos son los vasos limpios, que son los que han sido ya usados durante mucho tiempo y los dejan en el fondo de la casa. Usted seguramente que tiene algún lugarcito donde guarda los vasitos que no puede usar, que ya están cachaditos, o por ahí le ponen una plantita, ¿no es cierto? Los ponen en el fondo. Y al fondo de la casa, por ahí de repente, y están las plantitas, pero tienen uso, les siguen dando uso. Isaías 40, del 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Los judíos usaban esos vasos para poner sus diezmos y sus ofrendas. Tenían otro uso también, seguían poniendo las cosas ahí. Y eran llenos esos vasos de grano, de las primicias, de lo que el Señor les invitaba a que den de ofrenda, de diezmos y de primicias en aquel tiempo. Los levitas recogían esos vasos limpios y los llevaban a la casa del alfarero cuando estaban cachados, viste que se rompían los bordes, que es por esa causa que cuando se rajan los vasos, vos le pones una plantita o le pones alguna otra cosa, ¿no? Los levitas recogían esos vasos limpios y los llevaban al alfarero porque había que arreglarlos. Y entonces, porque tenían las asas partidas, quebradas, las manijas rotas, ¿no? Y el alfarero usaba 4 pasos para restaurar esta vasija, para poder resolver el problema y volverlas a usar. Y ha sido usado por Dios varias veces, ¿no? Pero sin embargo Dios quiere volverte a usar y aunque estés cansado, Dios va a seguir usándote, quiere seguir usándote. Él ha puesto mucho en ti y sigue poniendo y avivando el fuego para que lo hagas y lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿has trabajado mucho en la obra o has trabajado poco? Si has trabajado mucho y claro, y a veces las fuerzas y los comentarios y las injusticias, las críticas, todo te cachan, te lastiman los bordes del corazón. Y bueno, es tiempo de que vayamos al alfarero y entonces el alfarero restaura una vez más todo lo roto, lo cachado. Los vasos quebrantados son los otros.
Esos también son los vasos quebrantados, que son los que para la restauración pasan por un proceso doloroso de restauración. Hay 4 fases, 4 situaciones, 4 pasos que cumplen estos vasos quebrantados para ser restaurados. Y uno es que tenés que ser vaciado totalmente y limpio. Y tenés que pasar por el proceso de la lija áspera para volver a pegar. Y tienes que pasar por la reconstrucción. El alfarero no reconstruye barro cocinado con barro mojado, sin cocinar, sino que va a un lugar donde hay animales y hay un pantano y toma las sanguijuelas más grandes, las más gordas, y las lleva a un mortero y las pisa, le quita la sangre, y lo que hace es mezclar el barro con sangre, y entonces vuelve a hacer los bordes y vuelve a pegar la asa y vuelve a armar la vasija y las vuelve a poner al fuego, que es la parte final, la prueba, para que no se vuelva a romper. Y entonces termina el proceso del alfarero, la sangre y el barro. Vienen los vasos de deshonra también, y los viles, o los viles. En Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Los judíos tenían en la cocina vasos que también por ahí de repente eran hechos o no, o los armaban de los cachados. En la cocina para echarle basura, no eran tan finos, estaban desgastados, pero el vaso vil era diariamente limpio. Porque si le quedaba basura, esa basura fermentaba y tomaba olor y era malo, había olor en la casa. Entonces todos los días tendrían que sacar la basura y lavarse, cada día, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que tenemos un mal día con críticas y por ahí no esperamos la crítica de esas personas que amamos, que queremos, juzgamientos ilógicos y hasta dicen cosas feas. Pero bueno, después del vaso que éramos, que juntamos basura, el Señor nos limpia. Nos limpia porque también necesitamos ser ese tipo de vaso. También necesitamos escuchar para perdonar. Porque si no ponemos en práctica el perdón, si nosotros no nos ponemos a perdonar, si no nos limpiamos de la basura cada día, no podemos limpiar, no podemos perdonar a otro. Al sentirte triste, doloroso, con situaciones terribles, quebrantado por todo lo que has escuchado, lo que has visto, tienes que ir delante de Dios a pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Y entonces esa limpieza hará que vos vuelvas otra vez y sane las heridas que te han causado, y el amor de Dios será derramado en tu corazón y en el de los otros. Maravilloso. Primera de Corintios, Pablo le escribe en el capítulo 1, en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En Efesios 4 le escribe algo parecido y le dice en el versículo 31 y 32, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Es una enseñanza maravillosa que también está en las manos del alfarero, cuando nosotros nos ponemos en manos del alfarero y nos dejamos arreglar todo lo que ha quebrado, el maltrato que nos han dado, verbalmente, psicológicamente, como lo quiera llamar, y físicamente y espiritualmente.
hay cosas que tenemos que saber y es que Dios quiere restaurarnos en la totalidad. El Salmo 103 dice que Él es el único que perdona todas tus iniquidades y te sana todas tus dolencias, en el versículo 3. Y es así, cuando estás quebrantado, vas a la palabra de Dios. Ese agua limpia y hay lugar para empezar de nuevo. En el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay otra forma mejor que salir de este apuro espiritual de quebrantamiento y dolor que no ir con un corazón quebrantado delante de Dios para que sane nuestras heridas y las vendes. Los últimos vasos que te quiero nombrar son los vasos de ira. Romanos 9, 22 y 23 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria su riqueza en gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Antes de crear los vasos de ira, había misericordia. Estaban los de misericordia para escuchar, para ayudarlos, para darle el agua, ¿se acuerda? Al costado del camino. Los vasos de misericordia. Antes de los de ira, antes de que te digan alguna cosa, estaban los vasos de misericordia. Para que te restauren, para que te hablen de Dios. Antes de la ira estaba la misericordia. Maravilloso. Estos vasos eran llevados a la casa del alfarero para la restauración, pero él hacía todo el proceso, pero cuando los ponía en el fuego no querían ser arreglados. Se volvían a cachar, se volvían a romper. No funcionaba y terminaban en el campo del alfarero. ¿Sabes cuál es el campo del alfarero? El alfarero iba ahí y lo tiraba desde la colina y lo rompía en pedazos. En Mateo 27, del 3 al 10 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, para lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomando las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Tal vez te cuesta venir al camino del Señor y dejarte restaurar. El campo del alfarero servía para sepultura de los extranjeros porque se tapaban con los desperdicios de las vasijas. Y esos recortes de vasija también le servían a los leprosos para limpiar sus heridas, porque sabían que iban a morir. Estaban ahí, el campo de sangre. El campo de sangre es terrible cuando vos tenés que pensar en tu vida y en una restauración y en ponerte en las manos del alfarero. Anhelo que sea cualquiera de estos vasos, pero estés en la mano del alfarero, dejándote restaurar para servicio, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro por vos para que el Señor te bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecir la vida de todos aquellos que nos escuchan, Señor, y para que esta palabra no vuelva vacía, Señor, y que puedan ser barros, Señor, humildes en tus manos, dejándose moldear y si quebrantados o tristes o rajados por las cosas del tiempo, Señor, yo te ruego que sanes sus heridas todas, Señor, y los vuelvas a llenar con el poder
de tu Espíritu Santo para que sean sanos, libres, Señor, y puedan levantarse a pelear la buena batalla cada día, disfrutando que son vasos de misericordia para uso tuyo. A ti sea la gloria, Señor, por esta palabra, y solamente a ti. Honramos tu presencia, Padre, y te damos gracias por todo. Bendice a mis hermanos, los cubro con la sangre de Cristo, en su entrada y en su salida, en sus idas y vueltas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que ellos sean bendecidos en todo lo que hagan y que tengan salud, así como prospera su alma. El Señor los bendiga y los guarde, los tenga siempre, siempre bien y feliz. Adiós.